El título del sermón en esta mañana es La verdad prevalecerá para sus propósitos. La verdad prevalecerá para sus propósitos. Y vamos a retomar la serie de Hechos y me seréis testigos. Recuerda, estamos estudiando, meditando y aprendiendo de parte de Dios en el libro de Hechos lo que Él quiere enseñarnos para nuestra vida. Si recuerda, Pablo llega a Jerusalén de su tercer viaje misionero. De hecho, cuando él llega a Jerusalén, le advierten los pastores de la iglesia en Jerusalén que Pablo estaba en la ciudad siendo acusado y se oían murmuración en contra de Pablo en diferentes lugares, me imagino, en diferentes momentos, de tal manera que los pastores le advirtieron a Pablo que lo estaban acusando. Lo estaban acusando de enseñar en contra de la ley, de llevar a las personas a la rebeldía en contra de la palabra de Dios. Y él es aconsejado a que participe ayudando a algunos jóvenes para que puedan terminar o completar su voto. Y también él decide ir al templo para poder cumplir el rito de purificación que los judíos acostumbraban a hacer cuando salían de la ciudad por mucho tiempo. Recuerde que Pablo había estado años fuera de Jerusalén, precisamente por sus viajes misioneros. Y vemos que es acusado falsamente. Si ustedes recuerdan, la acusación por la cual Pablo fue sacado del templo, porque él estaba a punto de terminar su periodo de purificación, 7 días, y es sacado del templo, y hay una acusación en contra de él, porque algunos judíos que venían de Asia y vieron a un gentil con Pablo, estaban acusando que Pablo había llevado a este gentil a una parte del templo donde no era lícito para los gentiles poder entrar. Y entonces eso detonó una revuelta en contra de Pablo. Si recuerdan, lo sacaron del templo y lo comenzaron a golpear. Y es ahí donde interviene el tribuno, interviene ante este alboroto, que me imagino que no era poco, y precisamente él, recuerde que el tribuno era como un alcalde, tenía una función también en el ejército, y algunos soldados intervienen y rescatan a Pablo. Y cuando Pablo está siendo llevado, él pide poder presentar defensa, y él presenta defensa ante los judíos, y si recuerdan, él utiliza su testimonio para presentar defensa. Luego, después de esto, cuando él comenzó a hablar de que él había sido llamado por Dios precisamente para llevar la palabra a los gentiles, otra vez más la multitud empezó a gritar en contra de Pablo, es sacado de ahí y él pide presentar defensa ante el Sanedrín. Si recuerdan, se reúne con los del Sanedrín y no encontraron al final por qué acusarlo. Sin embargo, eso no termina ahí. Si ustedes recordarán, se comenzó a generar un complot en contra de Pablo. Algunos judíos juraron ante Dios que no iban a descansar hasta que no muriera Pablo. Y ellos le pidieron al sumo sacerdote que le pidiera al tribuno Lisias que trasladara a Pablo, porque querían profundizar más en el caso de Pablo supuestamente, pero el plan era que en lo que lo trasladaban, algunos judíos iban a interceptar y iban a matar a Pablo. Vemos que Dios usa al sobrino de Pablo para que él se dé cuenta de este plan, lo da a conocer a Pablo, Pablo lo da a conocer también, manda a su sobrino a que hable con el tribuno y obviamente lo sacan de ahí. Lo sacaron, si ustedes recuerdan, con muchos soldados para asegurarse que llegara con bien a presentar su causa a Félix. Y estamos a punto de ver la tercera defensa que Pablo va a hacer. Ya lo hizo frente a los judíos, lo hizo frente al Sanedrín, ahora lo va a hacer frente a Félix. Félix era un gobernador romano. Y vemos que Dios está usando este proceso de Pablo para que el evangelio siga llegando a las personas y a los lugares donde Dios ha establecido.
Dios está usando a diferentes personas para que, a pesar de la injusticia, pueda prevalecer la justicia de Dios en sus propósitos. Mis amados hermanos, esta mañana mi objetivo es que seamos convencidos que somos instrumentos de Dios para manifestar su justicia por la verdad. Cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios para manifestar su justicia por medio de la verdad. Y le pido que me acompañe a la lectura en esta mañana, que pueda abrir sus Biblias y busque Hechos capítulo 24. Vamos a leer todo el capítulo. ¿Lo tenemos? ¿Amén? ¿Amén? Ok, le pido que me siga en la lectura. Hechos 24. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y se presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarle diciendo al gobernador: ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Pero para no importunarte más, te suplico que, con tu habitual bondad, nos concedas una breve audiencia. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provocó disensiones entre los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo, entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero intervino el comandante Lisias con gran violencia, lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo lo interrogas sobre todo lo que he dicho, podrás confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Después el gobernador le hizo una señal para que hablara. Pablo respondió: sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Y teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y después de varios años, he venido para traer limosna a mi nación y presentar ofrendas, haciendo lo cual me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto, pero estaba allí ciertos judíos de Asia, y que deberían haberse presentado aquí ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí, o si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy entre vosotros. Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, propuso el fallo diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con algunas medidas de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete ahora, para cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero
Por eso acostumbraba llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurrido 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Hermanos, en esta mañana pido al Señor que seamos convencidos que cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios para manifestar su justicia por la verdad. Y quiero presentar algunos argumentos para poder concluir esta verdad. El primero de ellos es que la justicia de Dios prevalece para sus propósitos. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Creo que a esta altura de la narración de Hechos está totalmente clara esta verdad. Sabemos que la justicia de Dios siempre va a prevalecer para sus propósitos. Ante una situación donde hay una acusación a Pablo, vemos que Pablo está siendo enjuiciado, hay un juicio aquí. Y él está siendo enjuiciado y la base de la acusación son mentiras, son engaños, son propósitos oscuros. Vemos mucha maldad en este proceso. Y podemos preguntarnos o hacernos una pregunta. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no hace prevalecer la justicia? ¿Por qué a hombres como Pablo le pasan estas cosas y hombres malos pareciera que pueden vivir tranquilos? ¿Por qué Dios no detiene esto ya de tajo? Podemos preguntarnos por qué Dios permite esto. ¿Te has preguntado algo similar alguna vez? Ante la injusticia, ante situaciones donde pareciera que la maldad, la mentira, el engaño está prevaleciendo. Y saben que muchas veces nos equivocamos y nuestro error está al momento de pensar y analizar en la situación que nos lleva a preguntarnos esto. Muchas veces estamos bajo premisas equivocadas y una visión equivocada e incorrecta. Porque, hermanos, no debe de quedarnos duda ni por un segundo que la justicia de Dios siempre va a prevalecer. Y no debemos de dudar, por lo tanto, que Dios en muchas ocasiones usa la injusticia para hacer prevalecer su justicia. Vemos que ante una acusación siempre hay la búsqueda de la verdad, o debería de haber la búsqueda de la verdad. En un proceso donde a una persona se le está acusando, lo que siempre está detrás es la búsqueda de la verdad, o lo que siempre debería de estar detrás es la búsqueda de la verdad. Porque, hermanos, la justicia siempre se apoya en la verdad. Y de igual manera la injusticia siempre se apoyará en la mentira. Y lo estamos viendo en este proceso. Y vemos que una y otra vez hay acusaciones falsas en contra de Pablo, en contra de los cristianos, en contra del evangelio. Pero quiero que nos detengamos por un momento a ver cuáles eran esas acusaciones falsas. Quiero que leamos nuevamente el versículo 2 y 3. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarle diciendo al gobernador: ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se está llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Muy parecido a lo que veíamos en el último sermón de esta serie. Pero lo interesante aquí es que recuerde que Félix era un gobernador impuesto por los romanos. Una de sus funciones era impartir justicia. Pero qué ironía que Tértulo resalte que por Félix hay mucha paz en la ciudad. Y le digo que es una ironía porque muchos historiadores, como Tácito, dicen que Félix gobernó la provincia de una manera mezquina y cruel. Él era un cruel. De hecho, era tan cruel que muchos años más adelante hubo una gran revuelta de judíos ante tanta crueldad. Pero lo que pasa es que al final, Tértulo como abogado quería comenzar halagando al juez. De hecho, en ese tiempo era común que se comenzaran así. Todos decían: vamos a quitarte poco tiempo, si lo noto en la lectura, vamos a ir al punto, pero muchas veces eran disertaciones muy largas. Era como parte del protocolo. Pero desde aquí podemos ver la estrategia, y la estrategia era que lo que iban a acusar a Pablo tenía que ver con
el interrumpir la paz en la ciudad. Por eso él está diciendo que la gestión de paz era obvia por Félix. De alguna manera quería manipular a Félix en sus argumentos. ¿Y cuáles eran sus acusaciones? Básicamente eran tres. Uno, provocar revueltas. Vemos que en el versículo 5 dice, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga, una peste, dicen algunas otras versiones, y que provoca disensión entre los judíos por el mundo entero. Esta era una acusación de alguna manera grave porque estaba poniendo o estaba diciendo y tenía connotaciones políticas, porque lo que estaba diciendo es que Pablo estaba provocando disturbios en contra de la paz de la ciudad y muy probablemente estaba generando motines para ir en contra del imperio de Roma. Ese es el tinte que le quiere dar. Y por lo tanto Pablo es una amenaza y lo compara con una peste, con una enfermedad que es contagiosa. Lo que le está diciendo entre líneas es: tienes que detener a este porque si no después quién sabe qué va a pasar en la ciudad. ¿Cuál es la segunda acusación? Propagar ideas que pueden ser peligrosas. Y le dice, y este es líder de la secta de los nazarenos. Porque una vez más, es decir, está tratando de unir el comportamiento, el supuesto comportamiento del Pablo con ideas que alimentan ese comportamiento y que si dejan a Pablo libre, lo que él va a generar es que ese comportamiento se siga multiplicando y que sea una peste. Y la tercera es una profanación del templo. Pero fíjense que algo interesante con esta acusación, si ustedes recuerdan, los romanos no se metían en temas vinculados a la religión judía. Y la profanación del templo era algo relacionado a la religión judía. Pero lo que el abogado está queriéndole hacer ver al juez es que por culpa de la intervención de los romanos no se había podido hacer justicia de parte de los judíos. Hasta trató de profanar, versículos 6 y 7, hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Lo arrestaron. Ese arrestar es igual a fuera del templo lo estaban golpeando. Pero obviamente aquí lo presenta bajo siempre los términos de la justicia, ¿verdad? Porque estamos frente a un juez justo, Félix. ¿Y cuál fue el problema? Interviniendo el comandante Lisias con gran violencia. Nosotros estábamos pacíficamente queriendo hacer paz, queriendo hacer justicia para que todo en la ciudad esté bien, manteniendo ese orden que tú, oh excelentísimo Félix, has logrado, y esa paz que tú, oh excelentísimo Félix, has logrado. Pero tu comandante llamado Lisias no nos permitió y con gran violencia vino y lo arrebató de nuestras manos, mandándonos a que vengamos hacia ti. Por eso estamos aquí hoy. Pero la verdadera razón por la que Pablo estaba ahí no era nada de esto, ni por cerca. La verdadera razón de esto es una oposición férrea al Evangelio, a Cristo, a su mensaje, a su señorío. Pero la verdadera razón por la que está aquí es porque Dios quiere usar la injusticia para cumplir sus propósitos, los cuales son justos, buenos y perfectos. Hermanos, esto nos habla de la grandeza de Dios, nos habla de la excelencia de Dios, nos habla de la justicia de Dios, nos habla de la bondad de Dios. Dios convirtiendo actos injustos en expresiones de justicia. Dígame si no hay bondad ahí en eso. La injusticia no estaba provocando esto. Dios en su justicia estaba cumpliendo sus propósitos a pesar de la injusticia. Recordemos las palabras del Señor a Ananías. No me refiero a Ananías el sumo sacerdote que está ahí en ese momento. Me refiero a Ananías, el creyente que ayudó a Pablo en su conversión. Y quiero que recordemos lo que Dios le dijo a Ananías. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido. ¿De quién está hablando? ¿Se recuerdan? De Pablo. Dios había escogido a Pablo para que fuera un instrumento de él. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles, pero también de ¿quiénes? ¿De quiénes? Por eso estamos a donde estamos en el momento de la historia. Pablo está siendo expuesto a los gobernantes máximos del imperio romano. ¿Ven cómo es voluntad de Dios lo que está ocurriendo? Los judíos lo querían matar, lo querían callar.
¿Van a poder hacerlo? No, no porque Pablo sea grande, no porque Pablo tenga un gran ejército que lo cuide. Bueno, sí, tiene un ejército puesto por los injustos. ¿Se da cuenta la ironía? Y lo llevaron resguardado al punto que no le pasó nada. Porque el gran Dios creador está obrando para sus propósitos a pesar de la injusticia. Obviamente implicaba un cierto padecimiento para Pablo. Pero también vamos un poco más adelante en Hechos. Estamos en Hechos 9, esto pasó en la conversión de Pablo. Vamos un poco más adelante, en el capítulo anterior al que estamos en este momento, Hechos 23, 11. Jesús se le presenta a Pablo y la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, aquí Jesús le revela su voluntad. Así has de testificar también en Roma. Dios, a pesar de la injusticia, en las acusaciones falsas, de la oposición a la verdad por medio de la injusticia, en este juicio vemos los propósitos de Dios en medio de esto. Dios quiere llevar a Pablo a Roma por un camino especial que le permitirá seguir predicando, pero pasando por las máximas autoridades del Imperio Romano. Pablo podría haber caminado hacia Roma, pero quizás nunca hubiera tenido la oportunidad de predicar a Félix, por ejemplo. Y saben que es tan hermoso Dios, que en sus propósitos, aún en el sufrimiento de Pablo, porque no es una prueba fácil la que él está viviendo, Dios obra sus propósitos, no solamente para que estos se escucharan. ¿Usted ha escuchado de las cartas que se conocen como las cartas de la prisión? Que fueron cartas que fueron escritas, inspiradas por Dios en los tiempos donde Pablo estuvo preso. No se logran poner de acuerdo si fue en este momento o fue más adelante cuando él estaba preso en Roma. Pero lo que sabemos es que Dios, en ese tiempo donde Pablo estuvo preso, trajo la inspiración para que se escribieran cartas tan hermosas y de tanta edificación para el pueblo de Dios en ese tiempo y para nosotros hoy, como la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y también la carta de Filemón. Pero Pablo siempre confió en el Señor. Y sabemos que aunque él estaba siendo perseguido y aunque estaba siendo afectado en teoría por la injusticia, él sabía que Dios estaba detrás de todo eso y eso lo hacía confiar en el Señor. Y lo expresa, Lucas no lo expresa en este texto, pero lo podemos ver en cómo Pablo mismo lo expresa en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 12. Recuerde que esta carta es una carta pastoral. Pablo está dando instrucciones a Timoteo de cómo debe de comportarse, de cuál es su función como pastor. Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Y le dice lo siguiente: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia y amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Nosotros ya hemos leído de esas persecuciones en sus viajes misioneros. Y de todas ellas, ¿qué dice Pablo? Me libró el Señor. Y en verdad, y esta verdad es la que debemos de ser conscientes nosotros hoy. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, hermanos, ¿cuántos queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús? Serán perseguidos. Y es lo que Pablo está experimentando. Y Pablo se lo está advirtiendo a Timoteo. Jesús se lo advirtió a sus discípulos también. Y Dios nos lo está advirtiendo hoy a nosotros. Si tú quieres vivir piadosamente en Cristo, vas a vivir persecución. Pero ¿saben qué es la hermosa noticia de esto? Que a pesar que este mundo se oponga constantemente a la injusticia, la justicia de Dios siempre va a prevalecer. El hecho de saber que Dios está con nosotros. Hermanos, vamos a ser perseguidos por proclamar el Evangelio. Vamos a ser rechazados por vivir justamente en obediencia a Dios a través de la obediencia a su palabra. Pero confiemos en el Señor. No tengas temor de proclamar el Evangelio. No tengas temor de vivir en obediencia a la palabra, aunque los hombres te desprecien. Aunque pueda haber consecuencias frente a los hombres. No participes de la injusticia, sino procura vivir justamente por medio de la obediencia a la verdad de Dios. Si vamos a enfrentar persecución injusta, recordemos lo que aprendimos en el último sermón de esta serie. ¿Cuál es la forma de enfrentar la injusticia, hermanos?
por medio del Evangelio. No es por revueltas, no es por cambio de leyes, no es por cambiar gobernantes, no es a través de la educación, es a través del Evangelio. La forma de enfrentar la injusticia siempre será a través del Evangelio. Hermanos, por eso somos instrumentos de Dios para manifestar su justicia por medio de la verdad. Ahora la pregunta es ¿cómo? Y lo vemos en este texto de dos formas. Si sabemos que vamos a enfrentar la injusticia, pero la justicia de Dios prevalece para sus propósitos, la pregunta es ¿cómo enfrentar esa injusticia? ¿Cómo somos instrumentos de Dios para manifestar la justicia de Dios? Y vemos en este texto dos formas. La primera de ellas es que el Evangelio nos hace vivir justamente. Hermanos, cuando la fe está en Cristo Jesús y el Evangelio toca tu vida, el Evangelio te llevará a vivir justamente. El Evangelio te llevará a procurar la justicia. Y saben que Pablo presenta defensa ante sus acusaciones. Veamos el versículo 10, capítulo 24. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. ¿Qué está apelando Pablo para con Félix? Reconozco que tú eres juez, por lo tanto yo presento mi causa ante un juez. Indirectamente está proclamando justicia, está pidiendo que se haga justicia. Y presenta defensa ante el primer argumento, yo no soy un perturbador. Recuerden, lo estaban acusando de generar disturbios. Versículo 11 y 12, puesto tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pablo está haciendo referencia a la cantidad de tiempo que tiene de estar en la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque no tenía lógica que él teniendo apenas 12 días en una ciudad, él ya tuviera una estructura que generara una sedición en contra del Imperio Romano. Y tampoco lo encontraron en ningún momento discutiendo con nadie, ni generando ningún tumulto, a diferencia de los judíos que les encantaba hacer tumultos. ¿Se recuerdan? No solo en este caso, en otros viajes, en otras ciudades también. Y da una segunda argumento o defensa de la segunda acusación. Primero él dice, yo no estoy generando ningún tumulto, no soy perturbador de la paz, tampoco soy sectario. Y lo vemos en el versículo 14, pero esto admito ante ti, que según el camino, recuerde que el camino era una forma de llamarle al cristianismo, al evangelio, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos o de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Lo que Pablo les está diciendo es, estos a quienes están llamando secta lo que yo creo, quiero que entiendas, Félix, que yo adoro al Dios de nuestros antepasados, que en teoría ellos también adoran. Estoy de acuerdo con todo lo que la ley enseña en los profetas. Tengo el mismo Dios, tengo la misma esperanza que estos tienen porque tenemos el mismo Dios. Y procuro, por lo tanto, está haciendo una comparación. En teoría ellos también deberían de procurar conservar siempre limpia su conciencia.
Quiero que nos enfoquemos por un momento en el versículo 16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Y sigue presentando argumentos en contra del primer punto, si se dan cuenta. ¿Por qué él no va a hacer de lo que lo están acusando? Porque él procura tener una conciencia irreprensible delante de Dios. Por eso él no lo haría. Por eso él no lo ha hecho y por eso él no piensa hacerlo. Y ese esfuerzo por conservar una conciencia irreprensible, hay una lógica detrás de eso. Si se dan cuenta, el argumento comienza diciendo que él sirve a Dios. Porque los siervos de Dios tienen una fe en Dios, tienen una esperanza en Dios, y esa fe y esa esperanza hace que vivan de cierta forma. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Hermanos, todos nosotros somos siervos de Dios. Quieras reconocerlo o no, actúes así o no, todos los hijos de Dios somos siervos de Dios. Debe llevarnos entonces a una conciencia de la ética del Evangelio. Si tú eres un siervo de Dios, tú tienes que vivir conforme a las normas de ese rey que es tu Señor, del cual tú eres siervo. Por lo tanto, debemos de esforzarnos en la gracia de vivir justa, santa y piadosamente en este mundo, a pesar de las injusticias de este mundo. Y si se dan cuenta, él dice que la esperanza que hay en la resurrección, ¿sabe qué produce esa esperanza en nosotros? Temor al Señor. O debería de producir en nosotros temor al Señor. Porque hermanos, como bien lo expresa Pablo en este texto, todos daremos cuentas. Porque resucitaremos. No es cierto que la vida se acaba una vez una persona muere físicamente. Todos daremos cuentas delante de Dios, ya sea justos como los injustos. No nos equivoquemos de pensar que no es que yo ya soy hijo de Dios, ya soy perdonado, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén a eso, y es cierto. Lo que no es cierto es que tú puedes vivir como se te dé la gana, porque vas a rendir cuentas a Dios. Ahora, si tu fe no está en Cristo, quiero que pongas mucha atención. Porque vas a enfrentar un juicio delante de Dios. La Biblia dice que una vez morimos, viene el juicio. La pregunta que quiero hacerte hoy a ti, ¿cómo enfrentarás el juicio de Dios? ¿Cuál será tu argumento delante de Dios para defenderte ante el juicio que Él hará? ¿En dónde estará la base de tu declaratoria de justicia? ¿En tus buenas obras? ¿En una religión? ¿En la fidelidad a una religión? Es que Jesús murió y resucitó. Y así como Jesús resucitó, los que tienen fe en Él resucitarán juntamente con Él. Pero los que no creen en Él también resucitarán. Y enfrentaremos un juicio de Dios. A los que no tienen la fe en Cristo Jesús, el juicio será para condenación, para un castigo eterno. Porque Jesús volverá por segunda vez. Esta vez ya no vendrá como Salvador, esta vez vendrá como un juez. ¿Cuál es la base de tu justicia? ¿Será un juicio que querrás enfrentar como los judíos de forma injusta? ¿O enfrentarás el juicio de Dios de una manera justa? ¿Cuál será la justicia con la que lo enfrentarás? ¿Tu propia justicia?
o la justicia del único que es verdaderamente justo. Solo la justicia de Dios en Cristo, hermanos, y amigos que me escuchan en esta mañana o a través de las redes sociales. Solo la justicia de Cristo puede presentarme justo delante de Dios. Solo la justicia de Cristo es suficiente para nuestra salvación, porque vamos a ser salvos por la fe en Cristo. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios que se expresará en el juicio. El justo se volvió injusto para declarar justos a los injustos. Vemos cómo Dios enfrenta la injusticia a través del Evangelio. Aquel que es perfectamente justo, sin tener pecado en él, siendo obediente perfectamente a la voluntad de Dios, al sometimiento de Dios, fue hecho injusto por nosotros al cargar nuestros pecados, para que nosotros podamos ser declarados justos por la fe en él. Es que la única forma en que podemos disfrutar de una verdadera justicia es por la fe en Cristo Jesús. Por eso la Biblia nos dice que somos justificados, somos declarados justos pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza que Pablo está describiendo aquí, que él sabe que habrá una resurrección y sabe que enfrentará un juicio de parte de Dios, porque Dios nos pedirá cuentas a los hijos de Dios, qué hicimos. Y hay varias parábolas que Jesús enseña en relación a eso. Porque Él sabe que va a rendir cuentas. Él dice, yo no puedo actuar como me están describiendo. Porque yo soy un siervo de Dios y soy consciente que porque soy un esclavo de Cristo, yo voy a rendirle cuentas a mi Señor que es Cristo. Y por esto procuro ser irreprensible. Pablo establece un orden correcto, irreprensible, delante de Dios primero y después de los hombres. Porque, hermanos, es más fácil, mucho más fácil presentarnos como irreprensibles delante de los hombres. ¿Sí o no? Especialmente si nos vemos solamente el día domingo en un horario de 10 a 11:30 de la mañana. Es tan fácil presentarnos como irreprensibles. Estoy ahí sentadito. No mato ni una mosca. Pero Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. Por eso debemos de, a pesar de que los hombres inclusive puedan acusarnos de ser injustos, ¿sabe qué? Que al final, ¿qué es lo importante? Lo que Dios piense de nosotros. Pero hermanos, entendamos, la justicia de Dios está en Cristo, nos ha justificado, pero nosotros somos responsables de procurar, de esforzarnos para tener una conciencia irreprensible delante de Dios. No es cierto que la gracia nos faculta para vivir como querramos vivir. Tampoco es cierto que vamos a vivir queriendo portarnos bien para justificarnos delante de Dios, porque entonces no has comprendido lo que es la justificación. ¿Podríamos decir como Pablo que tenemos una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres? Si la respuesta es no, hermanos, entonces arrepintámonos. Arrepintámonos y crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para poder hacerlo. Porque no es por nuestras obras, no es por nuestras fuerzas. Es en dependencia de aquel que nos salvó, nos justificó, nos santificó y nos preserva. La pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? En obediencia a la palabra. No sé si puso atención en uno de los salmos que leímos antes de una de las alabanzas que cantamos. La palabra de Dios es justa. ¿Quieres vivir en justicia?
Obedece la palabra. La palabra de Dios nos preserva. De hecho, Jesús oró diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vivir en justicia es vivir procurando la santidad de Dios, vivir sometiéndonos a la voluntad de Dios, vivir para los propósitos de Dios. Y termina el último argumento diciendo: no he profanado el templo. Qué interesante es que lejos de profanar el templo, ¿qué estaba haciendo Pablo en el templo? Había ido para presentar ofrendas y traer una ofrenda a la iglesia, pero también para adorar a Dios. Fue al templo para santificarse, para limpiarse, para purificarse ceremonialmente. Dios estaba mostrando el temor a Dios. Pablo estaba mostrando el temor a Dios que él tenía. Pablo sabía que era un instrumento de Dios para expresar su justicia por medio de su vida en obediencia a Dios y su predicación. De hecho, nosotros, cada uno de nosotros, somos un instrumento de Dios para expresar su justicia. ¿Sabe por qué? Porque la justicia de Dios es revelada en la cruz. Porque la justicia de Dios es expresada en nuestra salvación. Pero también la justicia de Dios es manifestada a través de la proclamación de la verdad. Por eso, hermanos, somos instrumentos de Dios para manifestar su justicia por la verdad. Y esto me lleva al tercer y último punto del por qué podemos asegurar que somos instrumentos de Dios para manifestar su justicia por la verdad. La justicia de Dios es expresada al proclamar el Evangelio. Le hago una pregunta: ¿Félix se comportó como un juez justo? No, no lo hizo. Pastor, ¿usted qué alcanzativo? ¿Y cómo sabe? No, si el texto no lo dice. Porque no encontró una acusación en contra de Pablo, pero lo dejó libre. Lo dejó preso. En libertad condicional. Y él tenía una intención detrás de eso. La intención no era encontrar la verdad. La intención es que él quería beneficiarse personalmente de la situación en dos formas. Uno, porque él esperaba recibir un soborno. Pues sí, Pablo, ¿y cómo podemos arreglar esto? Pues mira, ya podrías estar libre, disfrutando, predicando el Evangelio por todos lados, hombre. ¿Qué podemos hacer, Pablo? No sé si lo notó en la lectura, pero lo llamaba constantemente porque él esperaba recibir un soborno. Mándenme a llamar a Pablo, quiero platicar con él. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te ha ido? Mira qué fea la comida que se siente cuando uno está, aunque te lleven frijolitos ricos, pero si estás ahí que no puedes salir, vea que se siente feo. ¿Y cómo podemos arreglar esto, pues? Hermanos, por 2 años. Pero quiero que note algo y quiero que leamos versículo 24, 25 y 26. Pero pocos días más tarde, se está refiriendo a cuando Félix dijo que no iba a dar una resolución a esto. Pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo y lo oyó acerca de qué, hermanos, de la fe en Cristo Jesús. Pero al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix dijo: no, espérate, no. Mira, está interesante la plática, pero nos vemos, ahí te mando a llamar después para poder seguir escuchando. ¿Le han dicho a usted alguna vez así cuando proclama el Evangelio? A un juez injusto que le hablen de justicia es como echarle limón a las conchas, si les dicen conchas aquí. Sí, las que ocupan en los cócteles. ¿Sí? Si usted le echa limón, ¿qué le pasa? Se retuerce, ¿verdad? Que a un juez injusto que está procurando en su corazón el soborno, que le hablen de justicia, que le hablen de dominio propio a alguien que es
como era Félix, y que le hablen que él como juez va a enfrentar a un juez que verdaderamente es justo, claro que le dio temor. En contraste con esto, hermanos, Dios muestra su justicia y su gracia, como lo aprendimos el día de ayer, anteayer en el estudio bíblico. Cada vez que Dios trae juicio y muestra su justicia y expresa su ira, Él también muestra misericordia y gracia. Porque Félix tuvo la oportunidad que Dios le llevó hasta su casa, hasta donde él estaba, alguien que le predicara el evangelio, que pudiera arrepentirse. ¿Ven cómo Dios usa a sus hijos en sus propósitos para mostrar su justicia? No solamente por la forma en que vivimos, no solamente por nuestra salvación, sino también cuando nosotros proclamamos el evangelio. Porque en el evangelio se expresa la justicia de Dios. En el evangelio es evidente la justicia de Dios para todo aquel que escucha, para todo aquel que lo vive. Y si no, recordemos uno de los textos que meditamos la semana anterior. Acompáñeme a leer Romanos capítulo 1, versículo 16 y 18. Pablo no se avergonzaba del evangelio. Como nosotros no debemos avergonzarnos del evangelio. ¿Saben por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Del judío primeramente, pero también del griego. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Versículo 17, porque en el evangelio, ¿qué pasa en el evangelio? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, la justicia de Dios se revela en Cristo. La justicia de Dios se revela en el evangelio. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por eso nosotros vivimos por fe. Vemos a Pablo presentando defensa. Es que lo que Pablo les estaba diciendo es: entiendan, yo no puedo comportarme como ellos describen porque mi fe no me lo permite. Porque el justo vive por la fe. Humanamente, ¿tendría ganas Pablo de insultar a todo el mundo? Probablemente sí. ¿De tomar venganza? Probablemente sí. Este Félix no me resolvió, me está pidiendo soborno, ya sé, no voy a predicar el evangelio, que se pudre en el infierno. No, dígame si no sería algo muy malo. Es decir, es como una persona verla que está muriendo y podemos ayudarle a resucitarlo con lo que se puede hacer. ¿Con qué? Con RCP o con cualquier otra, y decir, considero que es muy malo. Si Dios quiere que se salve, se va a salvar. Hermanos, pero muchas veces nosotros tomamos esa actitud. Mi jefe ya no lo aguanto. ¿Cómo vas a enfrentar la injusticia? Con el evangelio. Prediquemos el evangelio en tiempo y fuera de tiempo a todas las personas. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios, hermanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Dios es justo, pero también es misericordioso. Hermanos, manifestemos la justicia de Dios en nuestra vida al vivir justa y piadosamente. Pero también manifestemos la justicia de Dios como instrumento a través de proclamar el evangelio a otros. Si tú estás cansado de la injusticia en nuestro país, proclama, aconseja y enseña el evangelio. No estés pensando: ya no me aguanto porque vengan las elecciones y voy a escoger un nuevo gobernante. No estés pensando: Señor, llévame ya contigo porque ya no soporto esta injusticia.
No tomes la actitud de decir, no, ya sé, ya no voy a llevarme con nadie en converso. Qué bueno que puedo trabajar desde mi casa. Me encierro en mi casa y ya. Hay que los demás sufran la injusticia. No, ya sé, vámonos a Estados Unidos. Vámonos a Europa. Hermanos, la única forma de enfrentar la injusticia en nuestra vida y la injusticia que nos rodea es con el Evangelio. Por lo tanto, yo espero que en esta mañana hayamos sido convencidos, hermanos, que somos instrumentos de Dios para manifestar su justicia por medio de la verdad. Vamos a orar.